Vedanta Swami Namaste. Saraswati Deve Gauravani Pracharini Visesha Shunivari Paschachita Satayani Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Panchakapa Tarubhyascha Kripasindhivyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Recording in progress. So we are going to continue reading about my stories of Prabhupada. Continuaremos leyendo sobre mis historias de Srila Hopefully, if Prabhupada. you want to add anything to it, just Y let me know. espero que si gustan agregar algo, me lo And we will digan. begin. Y comenzaremos. So the next section is entitled Infuse La siguiente sección se infuse titula the devotees, then you'll be enthused. Entusiasma a los Infuse the devotos y devotees, tú and estarás you'll be enthused. entusiasmado. Since I was traveling on the West Ya Coast que and estaba helping book viajando distribution a expand, la costa del I wanted to inform oeste, Srila Prabhupada what I quería was informarle a doing, Srila Prabhupada because de I lo que estaba thought it would haciendo, be happy. expandiendo el Sankirtan. Y pensé que It él would make him se happy alegraría to hear the news that book escuchar esas distribution was noticias, que la expanding distribución de in libros se estaba places I was expandiendo visiting. en lugares a He los que wrote me back visitaba. a Él letter me escribió una carta y me instruyó, instructive to una all carta of us, instructiva dated para todos September nosotros, 22nd, 1976. con la fecha septiembre 22 del 1976. Please accept my blessings. Por I am favor, in acepta due mis receipt of bendiciones. your letter He undated recibido tu with the carta unclosed Sankirtan report. con el reporte de Sankirtan. Unclosed Sankirtan, what does that mean? I thank you very much for the Te doy news, las for the gracias good news. por las buenas The noticias. enthusiasm of the devotees El is a very entusiasmo de good los sign. devotos es una buena The more they señal. become enthused Cuanto más and entusiasmados anxious estén to preach, y the ansiosos more they estén por become predicar, Krishna conscious. más se Yadi volverán bhaktaram conscientes de guhyam Krishna. madbhakteshu abhidasyati nashitasmam manusheshu kaschid me priyakritama. One who explains supreme Uno secret quien to explica the este devotees is the secreto most dear supremo a los devotos es el más and querido por Krishna. never will there be Y one nunca more. habrá So alguien always más I querido. keep them enthused Así que in this book siempre los distribution. mantengo This entusiasmados en la pleases, distribución de libros. this pleases me very much. Eso me complace mucho. So this is the point I'm making. Entonces, One of the ese es el little punto que estoy secrets haciendo. Prabhupada explained Uno here de los secretos que is Prabhupada that explica acá if you want to be enthused, es que si try quieres to estar enthuse others. entusiasmado, trata de I've entusiasmar a always los found demás. this works. Siempre he And notado if que you esto enthuse funciona. others to Y si preach tú and distribute entusiasmas a los books, demás you para will que naturally prediquen y please distribuyan Srila libros, Prabhupada. naturalmente complacerás a So, Srila Prabhupada. it's a simple point, Así que es un punto simple, but if I try to enthuse pero others si yo trato de entusiasmar a los in demás, any way, de in cualquier manera, service en el or in spreading servicio Krishna consciousness, o en la expansión de la if I conciencia de try to be Krishna, enthusiastic si trato de in estar entusiasmado motivating others, I would en la naturally be motivación de los demás, enthusiastic also. naturalmente también me sentiré And entusiasmado. you say the opposite is also true. If Y I lo don't opuesto también es encourage cierto. others, I Si will no not be emociono o enthusiastic entusiasmo a los myself. demás, tampoco So, tendré entusiasmo yo mismo. so Prabhupada, he wrote me that. He said, Entonces Prabhupada me be escribió eso enthusiastic. y me dijo, sé entusiasta. At that point I was distributing Prabhupada's books. So Y en ese entonces estaba I was trying distribuyendo to los be libros de enthusiastic Prabhupada, about entonces that. estaba tratando de ser His entusiasta point was, sobre eso. if Pero su I'm punto era enthusiastic, que si yo if estaba I try to entusiasmado, be enthusiastic si yo trataba de with you, ser entusiasta, you will become enthusiastic by me, just by my nature. If I'm si yo enthusiastic, estoy I try to be entusiasmado, tú enthusiastic, también te sentirás I'll naturally entusiasmado, be enthusiastic myself. naturalmente. Pretty simple. Muy You simple. understand? You ¿Entienden? know that?
Yes. Mm. Of course, Prabhupada said if you Claro, Prabhupada dijo, if you appreciate others' si tú devotees, aprecias a los demás devotos, then you become dear to Krishna. te vuelves querido por So Krishna. he's saying, but always be Entonces dijo, in this always, distribution. siempre Pleases me very much. entusiasmate con la distribución de libros. Eso me Anything else on complace this? mucho. ¿Algo más que Pretty quieran simple. agregar a esto? Es bastante simple. Please Krishna and you'll become pleased. Complace a Krishna y That's tú all. te sentirás complacido. Eso es todo. Now, sometimes Ahora, a veces you may not feel like you may not feel like pleasing others, pueda que no sientas el deseo de complacer a los but still demás, you have to try. pero aún Still debes try to intentarlo. Esa es la please idea. others. Trata de Even complacer a if you los don't demás, feel like it, aunque you want no to try to please sientas them el deseo de because that hacerlo. will help us Debes please tratar de our own complacerlos Krishna porque consciousness. eso And so ayudará a that's what complacer nuestra propia conciencia de Krishna. Esa es la manera en la que Okay. funciona. Go on to the next one. Vamos a la This siguiente. is titled Prabhupada Answers All His Letters. Esta se titula Prabhupada responde a It is todas sus cartas. interesting to note Es interesante that I notar received a reply from que Srila recibí Prabhupada una to respuesta de Srila every letter Prabhupada I wrote. para todas las cartas que le escribí. After around 1972, we were asked Después not del to write to Srila 1972 Prabhupada. se nos pidió que no le escribiéramos cartas a It's Prabhupada. like saying, don't write Es anymore, como you're decir, getting too much. ya no escriban más. Estamos It's like recibiendo the demasiadas GBC, cartas. tell them, El don't GBC tell Prabhupada. nos dijo But y dijo I que no didn't le do it. dijéramos a Prabhupada, pero yo no hice caso. After around 1972, we asked Después de not to write. However, 1972 nos since I pidieron had que no le previously escribiéramos a Prabhupada. Sin Prabhupada embargo, ya que ya le había at the escrito temple cada president mes a of Vancouver, Prabhupada como I presidente de felt templo de he Vancouver, wouldn't mind if I sentí que a wrote él no le him molestaría que even le when escribiera I wrote to ocasionalmente, him incluso with cuando le trivial escribía problems con or problemas simple triviales requests. o He preguntas would simples. take the time, Él se answer me, tomaba el and tiempo para patiently responderme dispel my y ignorance. pacientemente disipar mi ignorancia. It shows how much he cared for his Eso devotees demuestra and how cuánto much he took cuánto care quería of a them. sus discípulos y He cuánto felt los duty cuidaba. bound to answer every Él letter sentía que era su deber any responder a disciple cada wrote, no carta que matter the escribían sus content. discípulos, sin Sometimes, I don't know importar if su you've noticed contenido. this, but A veces, no sé si lo han sometimes notado, pero a veces Prabhupada would answer Prabhupada respondía a two-page answer. una A simple respuesta de 2 question. He would páginas go on and a on. una pregunta simple. So he Él was solo very seguía y careful seguía. about Así que él giving era muy Krishna cuidadoso consciousness, en cuanto a darnos la conciencia de Krishna making Krishna consciousness o hacer la conciencia de exactly the way he Krishna wanted it, exactamente de la and manera he que él la did it quería. as much Y as lo hacía possible. So a la medida de lo posible. that is every single devotee, every letter Y eso era con cada that Prabhupada devoto, wrote. en cada carta que He escribió answered Prabhupada. every single question, not Él just one, respondió every cada devotee. pregunta, Pretty no solo de interesting. un devoto, What do you sino de think? todos los devotos. Muy interesante, ¿qué creen ustedes? Very interesting. Es muy interesante. That means Prabhupada really cared about us. Eso quiere decir que He- Prabhupada en realidad nos I quería y think se he preocupaba cared por so nosotros. much Creo for que él us se preocupaba to tanto por become nosotros, Krishna conscious. quería que nos volviéramos He was conscientes de Krishna so helpful for us. He wanted y to él make nos sure ayudaba tanto. that we all Él quería would become asegurarse de que conscious, that he todos would nos volviéramos conscientes de Krishna, patiently tanto answer que all él the pacientemente questions. I escribía think y that's respondía that's the todas nuestras understanding, preguntas. I would say. Que eso es muy interesante, yo diría. This shows how dutiful he is Esto demuestra and how he took his service as a guru very seriously. cuán How we would answer letters even if he already answered the question before. So él respondía a las sometimes he would cartas, have to answer incluso things si él in ya different había ways. respondido a la pregunta que se le estaba haciendo Sometimes he anteriormente. would A say veces that tenía que he responder la said misma it, pregunta but still he would más de answer. una vez. A veces él decía que esa Some pregunta kind ya of había stupid sido letter that I respuesta. write, trivial stuff.
¿Qué clase Often the de cartas tontas secretaries wrote the escribían? letters Cosas triviales. A veces because las it wanted to show secretarias him escribían las cartas kind porque no today. queríamos molestarlo. Nowadays, you might not get a letter from your guru, Hoy en día but quizás no recibas una carta Prabhupada de tu answered gurú, all questions. pero Prabhupada respondió todas las preguntas. Reflect on how duty bound we are. Such a good example for us. Take our Debemos duty reflexionar seriously. sobre cuán obligados When your estamos. guru, Debemos tomar when nuestro your deber guru muy en takes serio. your life seriously, Cuando tu there's gurú an toma tu vida impetus muy en to serio, take eso his es un life ímpetus seriously. para que tú In the también tomes tu beginning vida of the muy en movement, serio. Al we didn't inicio del know. movimiento no We had sabíamos to mucho. ask him everything. Teníamos So que I think this is preguntarle really todo a important. él. Así que creo que eso es muy That importante. Prabhupada answered Prabhupada questions respondía very seriously, preguntas very muy seriously, seriamente. and therefore we should be Por taking ello, it seriously as well. nosotros deberíamos tomarlo en He was serio serious también, about what he was porque él lo giving tomaba us muy en serio. to her answers, and therefore Tomaba muy we en serio had las respuestas to que nos be daban. serious. Queríamos que nosotros You know, también there's las tomáramos en serio. so many things in Prabhupada's Hay letters tantas cosas en las cartas de that are not Prabhupada anywhere else que in no his encontraremos en books. ninguna otra parte, en They're sus just libros, practical solo porque son cosas instructions for prácticas, him. instrucciones de él. There are some things that only are available to Hay algunas Prabhupada's cosas students. que They're not solamente están anywhere else. disponibles en las cartas de Prabhupada y en ningún otro lugar. Anyone want to say anything? ¿Alguien quiere agregar algo? Yeah. Yes. Yes. Seriously answering us for every little thing. Sometimes stupid things. Sometimes trivial things. Respondía todas las He would cartas, answer. todas, incluso cartas That tontas, is the cartas duty of the triviales, las spiritual respondía master. todas porque ese es el deber del maestro espiritual. Y así He lo took veía it, él. I would say responsibly. Él lo tomaba con mucha That is how responsabilidad. responsible Prabhupada was. Así de responsable That era he él. took it seriously that you've become a spiritual master. That I will take care of you for everything. That's serious. I will answer you. Of course, after 1972, he didn't want anyone to ask anymore because he wanted us. Claro, después de to- 1972 no quería, he had, he couldn't do it all. no podía And hacerlo todo. GBC was meant to do it, Y but el still, GBC he would tenía que answer every hacerlo, question, pero aún even if respondía a he las shouldn't preguntas, have asked. incluso si eran preguntas que no debían Stupid hacerse, questions, trivial preguntas things. estúpidas, cosas He'd triviales. answer. Él las respondía. Hare Krishna. How did Prabhupada make the time to respond to all his letters? He had a day, he had a date, a time. ¿Cómo Prabhupada hacía tiempo think para it was responder a around todas las 11. cartas? Creo que él tenía una hora, creo que era a las And he 11. had given his secretary Le había responses, and dado they would algunas respuestas a sus type it. secretarios y sus secretarias las So they would escribían. report to Prabhupada, explain Entonces it. ellos le reportaban a Prabhupada, le Ask him. explicaban He would then lo que le give the preguntaban answer, y luego él les and daba la the respuesta secretaries would y los read secretarios it and distribute it. leían la respuesta, la escribían y He la did that, I enviaban. think, every day at 11 o'clock. Y eso lo That's how hacía he did it. todos los días a las 11. That way he was able Y así es que de esa manera podía to hacerlo. answer everyone's Así era capaz de responder las preguntas de todos. You also patiently take a lot of time for me. I even feel shameful to put such a long mail. Un comentario. También usted me dedica mucho tiempo con tanta paciencia que me da vergüenza escribirle un correo tan largo. Incluso he oído de otros devotos que le responde aunque no sean sus discípulos. Muchísimas gracias, su servidor. Keep it simple. Yeah. Sí, sí. Se escriben, When pueden hearing this hacerlo de una example manera also, simple. seeing other examples of advanced devotees who make us feel like they have
all the time in the Otro world comentario forever. dice, I get al escuchar este contaminated ejemplo y ver with otros such things. ejemplos de As devotos I avanzados que see nos hacen sentir que many tienen people todo el tiempo del feel mundo para nosotros, me doy cuenta just de mi for propia me have deficiencia a la hora de people lograr closer que las to personas nuevas sientan lo because mismo. ¿Cómo puedo acercarme a you know este ejemplo? something and you know something more than they Es know. porque tú sabes So algo, you have sabes to do it. más de lo que ellos saben, así que I tienes mean, que you hacerlo. know, it's like we may not be perfect, but Quizás no seamos most of us perfectos, pero la mayoría who de are younger nosotros, know more than what they quienes know. somos And jóvenes, therefore, sabemos, we're sabemos duty más de bound lo que ellos to give saben. that. That's all. Entonces es nuestro Just give it. deber darles You ese know, it's conocimiento. like you may be great, you may not be great, Tú but tienes you el know conocimiento, in a pueda que deep seas down. muy grande, pueda That's que it. no, pero What it's about. es tu deber. Is that De okay? eso se trata. Yeah. Yeah. Um, I mean, look at the movement. How did it start? Veamos el movimiento. Most ¿Cómo devotees comenzó el movimiento? were under a year, under 1 year, and they were already giving Krishna consciousness La mayoría de devotos tenían because there apenas was un no one año else y to ya do it. estaban There dando was only conciencia de him, Krishna a los demás porque no había and nadie nobody felt más que really pudiera hacerlo. um, Y nadie se sentía realmente intimidated. They just did it intimidado. because Simplemente lo hacían porque they sabían knew que something, sabían and they algo. could give it, Entonces podían dar ese and people conocimiento. benefited from it. Y la gente se beneficiaba de eso. You've been a devotee a year. You can benefit others who are brand new. Has sido un devoto por un año, entonces puedes Why not? beneficiar a los You can. demás. ¿Por qué no? Puedes hacerlo. So whatever we know, we do Entonces it. lo que sea que That's it. sabemos, debemos hacerlo. Whatever you have, just do it. Lo que And sea if que someone asks tengas. you a question and you don't have an Si answer, alguien just say, te hace una pregunta y no tienes una respuesta, I don't simplemente know the di, answer, but I will find someone and I will give it back. no I sé will la respuesta, pero give you encontraré a my alguien que tenga la consciousness. respuesta That's y te okay. daré una That's fine. respuesta Don't ever try después. to give an answer to something Nunca trates de that dar you una don't have respuesta just to show off. si no la tienes, It's the best thing you can do. solo para, It's very beneficial for them to say, "Oh, I'm sorry, but solo para I presumir. know someone better, Es lo peor and I que will puedes hacer. give you the answer." Debes They'll decir, appreciate voy that a encontrar a alguien much que more tenga la than respuesta y luego te la faking it. diré. Es mejor que And you fingir may tener la give the respuesta. answer and say, "I think there is other things I can explain, and I will Y give puedes you dar la that." And respuesta that's y, perfect. y también I've seen decir, that. eso es lo que It's yo sé, many, pero many times. puedo preguntar a It's otros most devotos y luego effective. darte más información. Es lo mejor que podemos And hacer. if you don't know something, you don't Si know no, it. si no sabes, pues no sabes y está And bien. I will find the answer and I will give it Encontraré to la you later. respuesta y te la daré luego. Okay. It's so intense. It's so interesting because bhakti is all about love. And it's so important to practice that in relationship to others. Yeah. Otro comentario Just dice, trying to es muy interesante porque el bhakti se trata de amor y es to muy love them, importante whatever we practicarlo en las have. relaciones con los Show it. demás. Sí, lo que sea que tengamos debemos I remember I demostrarlo. wanted to read. Recuerdo que quería I leer, remember I started writing letters recuerdo to que empecé a escribirle even when I cartas, wasn't an aspiring incluso disciple. cuando apenas And era un His aspirante a grace ser always su answered discípulo. me. Y su gracia siempre me That respondió. was very important to me. Eso fue muy And importante it para made me mí see how your grace follows Srila Prabhupada's example. y me hizo ver cómo Yeah, su gracia sigue el ejemplo de Srila we have Prabhupada. a duty. It doesn't matter you have to be a disciple or not. We have a Sí, duty. tenemos un deber. If No importa someone si es discípulo o no, has tenemos un deber. help, we have duty to do it for everyone. Tenemos el deber de All of hacerlo us, con you todos, also, todos nosotros, me, incluso ustedes, you, everybody. yo, It's our tú, duty. todos. Es nuestro deber. And if you are do you get real letters? Is it ¿Recibe letters to cartas Prabhupada's reales? letters? Is that what you're saying?
¿A qué te refieres con cartas, like verdaderas cartas? What? paper letters, paper sent by mail. Oh, mail. Cartas por Only correo, letters. escritas en papel. Email. Those? Pocas. No. Only email. Oh, no, no. Real letters Cartas occasionally, not much. solo ocasionalmente, no muchas. Solamente en correos electrónicos. Actually, I got one devotee who sent me a De few years hecho, ago. He sent tengo me un a devoto letter. que me envió una carta por Disciple of correo, Prabhupada. I don't think he un knew how discípulo to de Srila do it any Prabhupada. other way, so he Creo que wrote. no tenía otra, no sabía cómo And, hacerlo de otra manera, entonces me escribió una carta y me la envió por correo kind of a postal. problem. Then I have to type it up. But if you want to write a letter, you could. If you Pero need si to. quieres escribir una carta, si Special. tienes que hacerlo, puedes hacerlo. Es Okay. especial. So yes, let's continue. Entonces, continuemos. So this is entitled Esta sección se titula Los Dandavat Ángeles, Problem. el problema de los Dandavats. As Srila Prabhupada awarded more devotees sannyas, as he Ya que Srila Prabhupada awarded more devotees sannyas, le había dado la orden de sannyasa a más devotos, esto creó un problema para ellos, porque en los shastras se indica que para la purificación de uno mismo, uno siempre debe ofrecer reverencias a un sannyasi. Incluso el señor Mahaprabhu le ofrecía reverencias a los sannyasis. Los shastras dicen, si uno ve a un sannyasi y no da reverencias, debe ayunar el resto del día para expiar esa ofensa. Y ahora Prabhupada le dio sannyas a algunos devotos y estos devotos se sentían incómodos con que todos tuvieran que ofrecerle reverencias a ellos, porque las escrituras dicen que si no lo hacían tenían que hacer ayuno todo el día. Entonces todos le ofrecían reverencias al sannyasi. Y eso era incómodo y raro para los sannyasis. Los devotos le ofrecían reverencias a sus propios hermanos espirituales y hermanas espirituales. Lo hacían cada vez que lo veían. Eso quiere decir que donde sea que iban, había una línea de devotos ofreciendo reverencias. Cada vez que había un devoto, entraba en el templo, salía del templo, salía a caminar alrededor de la comunidad. Donde sea que lo veían, le ofrecían reverencias todo el tiempo. Era un poco incómodo para él. Uno de ellos, uno de los devotos, le explicó la situación a Srila Prabhupada y le preguntó qué se podía hacer al respecto, y Prabhupada dio una solución. Él le dio la instrucción que después de Mongol Artik todos los devotos debían darse reverencias el uno al otro, recitando la oración Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dijo, al hacer esto, eso cubriría ofrecer reverencias a los sannyasis. Así que no tendrían que ofrecer reverencias a ellos cada vez que lo veían. Claro, podíamos hacerlo, pero no era obligatorio. Luego Prabhupada dijo, la mayoría de los devotos no... Perdón, Prabhupada dijo algo que la mayoría de los devotos no conocían. Después de recitar la oración, cada devoto debería decir suave, en voz suave. Esto quiere decir, después de decir la oración Panchakalpa Tarubhyascha, debemos decir esto. Y si no lo dices, asegúrense de decirlo cada mañana, porque debemos de limpiar cada
We have to every day just remove it. Sometimes Debemos remover we cada don't say things olvido que well. tengamos. A veces no We decimos las may cosas not be bien, we may be offensive, whatever. puede que Maybe we seamos don't even know ofensivos, puede que quizás knowingly did anything inconscientemente wrong. hagamos Still, algo mal, we're meant to say pero Panchakalpatarubhyascha debemos decir every Vancha morning. Kalpatarubhyascha todas las mañanas. Prabhupada said another Pero point. Prabhupada dijo otro punto más. This is what he said. Esto es lo que After dijo. he said this, Prabhupada said, Después de decir eso, "My Prabhupada dear dijo, Vaishnava devotees of the mis Lord, queridos devotos please Vaishnavas del forgive Señor, me por for favor any perdónenme offenses por I may cualquier have ofensa made que haya knowingly cometido or unknowingly." consciente o So I think inconscientemente. most of you have told Así this que to you before. Maybe you creo forgot, que you know. a la mayoría de ustedes ya se les había dicho esto, quizás se les olvidó, We're meant quizás no, to offer prayers to pero the debemos de devotees ofrecer every oraciones a los morning. devotos cada And mañana. after we do it, we Y should después de say, que lo hacemos, "Please debemos decir, forgive, por knowingly favor, or unknowingly, perdona any todas las offenses ofensas que haya I've made." cometido, consciente Just o clear. inconscientemente, That's important. What do you think? para quedar limpios. Así que es muy It makes a importante. difference. ¿Qué It is piensan? a Eso hace una it is- diferencia. it is really the essence of humility. Esa es la esencia de la humildad en realidad. Of just being in a humble state. Maybe Estar en un don't estado know humilde. anyone Quizás could no have offenses, conozco, but still, quizás no sé, knowingly or unknowingly, quizás no he maybe cometido ofensas, I should offer pero them. quizás inconsciente o So conscientemente when I las say he cometido. Entonces, Panchakalpatarubhyascha, cuando digo then I say, Vanchakalpatarubhyascha, "Please forgive me, después knowingly digo, or por unknowingly, favor, any perdonen mis offenses I may have ofensas committed." que he cometido consciente o important. inconscientemente. Es importante hacerlo, Yes. You just want to make sure solo para you don't asegurarnos. want to offend anybody. No queremos ofender a nadie, It's just not healthy. So porque this eso no es is- saludable, que es un punto muy importante. Mm. The obvious idea is to La clear idea away your obvia reactions es to any limpiar offenses las we reacciones may a have cualquier made to the ofensa que devotees. hayamos It cometido a los seems that devotos. Prabhupada wanted Parece que us Prabhupada to quería have this mood of que tuviéramos este humor when we de chanted these prayers. ese humor de arrepentimiento cuando recitáramos esas oraciones. Said, bow in your mind if you can't bow in public. Y él decía, si no puedes dar reverencias en público, hazlo en tu mente. Oh yeah, another point is really interesting. Otro punto muy interesante es, This is Shrutakirti. He was going Shrutakirti, in to serve Prabhupada. and él he iba came a out, servir a Prabhupada, get luego salía, fresh chapatis, and then he would go back in, iba a traer go chapatis out like that. recién salidas y luego se los iba a And dejar a sometimes Prabhupada y luego he volvía a would go salir. in, Y a veces but he él would just go down and get right up. He wouldn't say entraba anything. y no decía nada, solo And se Prabhupada inclinaba, se levantaba said, sin "What is decir this nada y hatchet? se iba. What is this hatchet?" Prabhupada decía, ¿qué es esa What is hacha? this? Solo baja y sube, baja y And sube. he said, "You." Y And Prabhupada this le happens dijo, all the time. y eso pasa todo el Practically, I've been tiempo. at the temple Yo watching lo he this, visto prácticamente en el templo. and many devotees Muchos do the devotos hatchet. hacen temple, esa moción como que they es go una down, hacha. 3 seconds Bajan, later, they wake up. 3 segundos pasan y luego se levantan. So Prabhupada said, "You Prabhupada should pay dijo, obeisances to your debes spiritual ofrecer master. reverencias a tu If maestro you don't have a espiritual. spiritual master, Si no tienes un maestro espiritual, Prabhupada, anyway, a Srila Prabhupada, fully, every mantra, completamente y decir cada mantra you should say it completa. loudly. Not Y debes out decirla loud en voz to everyone alta. here, but you should say it loudly. No tan alto para que todos lo escuchen, pero debes decirlo This is de una important. manera que se escuche. So, I don't know if you know this, Es importante hacerlo. No sé when si you lo go into sabían, a pero temple, cuando entras o cuando vas a un templo y ofreces you want to reverencias, say the complete debes decir recite. You have to recite entirely. Debes decir el mantra completo. And you go out, Y cuando and you come sales back, del you templo say y it. vuelves a entrar, de nuevo debes decir el mantra Just the way it completo. is. So these things are important. Así es, las cosas son importantes. It creates the proper mood. Eso crea el humor apropiado. At least say Prabhupada's Al complete menos name. di las oraciones de Prabhupada completa. All right? How many of you have not done this? ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho?
Well, I should say, how many of you have not done it? O debería decir cuántos de ustedes no lo han hecho. Yeah. It takes about, I don't know, an extra 12 seconds perhaps. Se tarda quizás unos So you 12 Jai segundos Prabhupada, más, en lugar de solo decir Jai Prabhupada. another 10, 20 seconds. It's just important. Es And, importante hacerlo. And remember every day to Y offer recordar obeisances once cada a day. día ofrecer reverencias, Vanchakal Very Patrubhyascha. important. Es muy importante. Okay. Janavi says, can you please share Janavi dice, how do you respond so quickly to the devotees who contact? My main seva is to Janavi dice, support ¿podría newcomers compartir cómo responde tan and rápido a los strive to devotos report que le their contactan? messages Mi properly principal servicio es apoyar a los recién llegados y me cuesta and responder a sus mensajes con actively prontitud outreach y mantenerme en to them contacto and con to ellos, por inviting ejemplo, them for invitándolos a programs, programas o haciendo un following up on seguimiento their de su chanting. progreso I feel burnt out en el canto. Me from the siento agotada, constant social interaction. siento quemada por las constantes Well, interacciones sociales. just do Bueno, it. I don't know myself solo hazlo. because if I don't answer in a day or two, Yo no sé, it's porque gonna si yo no be respondo en piles 1 of o 2 días, se me WhatsApp hará una messages and montaña it's de lost, mensajes de WhatsApp y se or pierden. or piles of email, and sometimes it gets O lost. It happens. montones, se So acumulan montones de correos electrónicos si no I think respondo. it's the only way for me to do it is I have to Entonces, do it within la a única day or manera two. para mí es simplemente Otherwise, hacerlo, debo it gets hacerlo. lost. De lo contrario, Then se just pierden do it los briefly. mensajes. Así que solo Okay. hazlo rápidamente. Say things in a few sentences and just Solo dilo say en un exactly par what you de want to de hear. oraciones, di exactamente lo Try que it. debes decir, Just do sin it alargarte mucho. Trata de briefly hacerlo. and Solo sé do it precisa y well concisa. Hazlo and keep bien the essence. That's all. y di la esencia. In the morning after walking, En la I mañana, generally después de offer despertar, pranam por lo general to ofrezco devotees. reverencias a los In devotos. one of the classes, En una de las you were clases, saying about usted dijo previously asking for forgiveness. esto, Yeah, that's best. este punto de pedir But perdón if you y forget, just bendiciones. remember at some Sí, point pero to do it. si lo Yeah. olvidas, recuerda hacerlo en algún otro Okay. momento. Es muy importante hacerlo. Now there's another story about Hay a otra devotee named historia sobre un devoto Udayananda. llamado Udayananda. Udayananda Udayananda had gone out to había salido do a morning walk of Prabhupada. a la caminata And he matutina con got Srila early Prabhupada to the temple. y He got él early to the park. llegó al And parque he went temprano down and he chanted Gayatri. y él se And he sentó a was cantar chanting su Gayatri. Gayatri y estaba cantando el And mantra in the Gayatri distance he saw y the a la devotees distancia coming, vio and Prabhupada que said, los and devotos se the devotee did acercaban not pay y obeisance Prabhupada to vio al devoto y el kept devoto quiet. no le ofreció And then reverencias a later Prabhupada. he said, well, he Y was entonces luego el devoto teaching dijo he was saying Gayatri. que estaba cantando su mantra And Gayatri Prabhupada said, y Prabhupada le dijo, he said before he does Gayatri, he should antes de offer cantar always tu pay Gayatri, obeisances to his debes guru. ofrecer reverencias a tu guru antes de cantar el And Gayatri mantra. Prabhupada thought it wasn't proper to him. Prabhupada He- pensó que no fue You apropiado should lo que pay el devoto obeisances hizo, to your guru. porque se le deben So ofrecer these things are reverencias al important. guru. Así que estas cosas son importantes. So at least Así que al pay menos obeisances before ofrecer reverencias antes he does Gayatri. de recitar el Gayatri. Okay. The next one is La entitled siguiente dice, Getting the Nectar from Prabhupada's Darshans. obteniendo el néctar del darshan de Prabhupada. Since there were so many sannyasis and letters visiting Ya que Los habían Angeles, tantos sannyasis y when Prabhupada cartas was there, visitando a Los Ángeles, he would sometimes cuando Prabhupada estaba ahí, a veces los invite them invitaba for darshan. a his tener room. darshan en su My habitación. practice was Mi that if práctica I era knew que si yo who was in the sabía darshan, quién estaba I would ask en la them habitación what tomando Prabhupada darshan de said Prabhupada, in yo the les darshan. preguntaba So qué dijo Prabhupada mientras daba su there were darshan. so many
sannyasis Habían muchos sannyasis to meet devotees in LA, but I didn't see them all, but I could ask them afterwards. y yo So les those are podía advanced. preguntar después, así que yo les preguntaba. My practice was that if Mi I knew práctica era who que was si at yo the darshan, si I yo would ask sabía them quién estaba ahí what tomando said darshan de in Prabhupada, darshan. yo les One preguntaba qué dijo Prabhupada. evening, when Una Trivikram tarde, Swami was coming out cuando of the darshan, Trivikram I asked Swami him salió del what darshan, le Prabhupada pregunté was talking about. de lo que Prabhupada estaba He hablando. was Y él dijo, explaining él estaba how to explicando build model cómo shops within a glass bottle. You know that? You know, bottle. Inside the bottle, y you Trivikram Swami put dijo, some Prabhupada estaba hablando sobre you can cómo sell or construir tissue. modelos dentro de una botella de vidrio. You put a Ya han ship visto cómo a built veces inside the bottle. construían como un That's barco what he adentro de una decided to say. botella. Who knows? Y eso fue lo que decidió decir. Prabhupada said. Quién sabe, pero es lo que Prabhupada dijo. So there's another one that's interesting. Another time Hay otro when caso I asked a interesante. devotee who Otra vez le pregunté a un had devoto just been to a que darshan of Prabhupada. acababa de salir de tener darshan de Prabhupada was Prabhupada. saying, Y he Prabhupada told me dijo, that Prabhupada was telling all the el devotees devoto that me we dijo should que be Prabhupada le dijo a philosophers. los devotos que todos We los devotos always be deberíamos ser speaking filósofos philosophy. y siempre deberíamos I hablar think that filosofía. might have been, I'm not sure, maybe Shamsundar. No recuerdo quién fue, So creo que fue Prabhupada, Shama so Sundar. Prabhupada was there, he was asking Prabhupada the estaba ahí, darshan. estaba And he dando su said, darshan we should y always él le be dijo a los devotos, speaking siempre philosophy. debemos hablar filosofía. It's through discussing our philosophy that we strengthen A our través de faith. Sometimes nuestra Prabhupada filosofía would ask fortalecemos devotees, nuestra fe. are you convinced? So A veces sometimes, Prabhupada le preguntaba a los devotos, sometimes ¿estás convencido? Prabhupada would have some discussion with devotees A veces and Prabhupada want them tenía una to discusión con los devotos respond. o una plática con los devotos y quería que And ellos he would respondieran sus say, preguntas. are you Y él les preguntaba, convinced? ¿estás convencido? Prabhupada would ask, Prabhupada what you preguntaba, think about this philosophy? ¿qué crees sobre esta filosofía? Different from ¿Qué angle, piensas? different from angles of vision. That was Prabhupada's point. Different. They're Pues discussing different angles of vision. estaban By doing this, discutiendo diferentes you get puntos the de vista whole of picture. y de esa manera obtienes la You imagen get completa. the whole picture. It's just like Prabhupada said. They would have a discussion. Sometimes Prabhupada devotees would dijo, be together and he'd a have veces a los devotos he'd estaban have a juntos y discussion. He'd have a discutían la angles filosofía of vision, philosophy. desde diferentes puntos de vista. And just keep getting philosophy from different points of view as much as possible. And then you can protect yourself. Tenían debates filosóficos y así podían protegerse. Esa era la idea. Ya sabrían cómo defenderse. Así que lo que sea que entiendes, lo que sea que conozcas, cuanto más conozcas, eso más se protegerá. Prabhupada means that one should offer obeisances to Guru even if he's Prabhupada too shy to dijo do que uno debe full ofrecer karma reverencias suffering. a su guru, incluso si uno Something está recitando su should always mantra Gayatri, uno debe de ofrecer reverencias pay a su guru. Pay Prabhupada before everything. Why not? Sí, ¿por qué no? Siempre se le debe ofrecer Okay. reverencias antes de nada. ¿Por qué no? Okay, here's the big one. I think we did this before, but we're doing it again. This is the Brahmachari protest against Esta es the la... Govinda prayers. Bueno, lo haremos. Esta ya la habíamos leído, pero la leeremos de 1975. nuevo. How many Los of you know Ángeles this? 1975. Es What la happened? protesta de los brahmacharis en contra de la canción was it? Govinda. The Brahmachari was the first time they heard the Govinda Es la primera prayers, vez and it was que los devotos brahmacharis to a escucharon las female oraciones woman, de Govinda and it was rock and recitada roll, por una and he was not mujer happy of that. y era He rock and roll. Y He didn't want Prabhupada, that to happen. a Prabhupada no le So we're gonna pareció read about eso. it. It's Entonces interesting. vamos a leerlo de How nuevo. many of you know this already? ¿Cuántos de ustedes ya conocen esto? Some of you have heard. Okay.
Algunos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? When Srila Prabhupada first heard the Govinda prayers, he Cuando cried. Prabhupada escuchó las oraciones de Govinda por primera vez, él lloró y apreció la devoción de sus devotos manifestada en forma de la canción. Y él apreció cómo esa grabación estimuló su bhava o su amor por Krishna. En otras palabras más simples, a él le encantó la grabación. Prabhupada escuchó y él no es que dijo me gustó la música, sino que él sentía la emoción de todos. Porque Prabhupada sentía las cosas apropiadamente. La manera en la que él hacía las cosas. Él hacía las cosas como sintiendo la devoción. Entonces él podía sentir la devoción. Una vez habló con un devoto y él y a él le encantó el prasadam del devoto. Y él le dijo, tú eres un devoto puro. Estás siguiendo todos los principios. Porque tu prasadam estaba tan bueno. Prabhupada también escuchó historias de devotos quienes hicieron pinturas y a él no le gustaron, porque a él le gustaba más el bhava de las primeras pinturas, aunque no se habían hecho tan bien. Y entonces luego trataron de hacer mejores pinturas, pero Prabhupada la rechazó porque no tenían ese mismo bhava, esa misma devoción. Entonces cuando Prabhupada escuchó las oraciones de Govinda, de Yamuna, no es que él pensó, es tan buena musicalmente, sino que él sentía el bhava. Él se sintió sobrecogido por la devoción y lloró. ¿Por qué él pidió que esta canción se reproduciera en todos los templos? Mientras Sringara Artik. Antes, cuando yo me uní, antes de las clases recitábamos algunos textos del Brahma Samhita. Y eso es algo que el señor Chaitanya Mahaprabhu le pedía a los devotos que hicieran todos los días. Entonces ahora Prabhupada escuchó la canción y él dijo, ahora debemos reproducir esta canción todos los días a la hora de abrir el altar para tener darshan de las deidades. Entonces él lo hizo oficial, que en todos los templos se debe reproducir esta canción. La Prabhupada estableció este programa porque el señor Chaitanya le pidió a sus discípulos que recitaran el Brahma Samhita diariamente. Entonces cuando Prabhupada escuchó esa grabación, él pensó, podemos reproducirla. Y así, la recitación diaria del Brahma Samhita continuaría de esta manera. Ahora, tenemos un problema aquí. Los brahmacharis de Los Ángeles tenían 3 objeciones por las cuales no se debía reproducir esa canción ante las deidades, y se las expresaron a Prabhupada en una carta. Prabhupada no podía. O sea, si a Prabhupada le gustaba, técnicamente, si a Prabhupada le gustaba, tenías que estar de acuerdo. Así funcionaba. Así funcionan. Si Prabhupada aprecia algo, entonces debes aceptarlo, inclusivamente si no se hizo apropiadamente. Entonces,
él no dijo eso, así que habían Three 3 objections. Okay, well, number one. objeciones. La número It is 1 it is rock and roll music. es música rock and roll. There are drums, bass, and guitar in the recording. Hay batería, guitarra, bajo en Number la two, grabación. a woman is La objeción leading the 2 es brahmacharis una mujer and should está dirigiendo el a canto woman is leading and brahmacharis y should los never brahmacharis listen to a woman nunca sing. deben Okay, escuchar a una mujer cantar. you shouldn't Esa es listen otra to a cosa. woman, No debes because if escuchar a you una do, mujer, you'll go to hell. porque si lo Or haces te irás al infierno. Algo así. something like that. This is like most of the temples. At that time, En ese entonces hundreds of devotees and most of había them were cientos de devotos y la in mayoría de Mahajanadas or ellos, brahmacharis. la So mitad they de really los from devotos tough. quizás eran brahmacharis, así que eran muy duros, estrictos. And the third, Y la Prabhupada tercera had objeción era, recorded the Brahma Samhita, Prabhupada ya había saying it would be grabado el best Brahma to hear Samhita, him así chant, que sería since mejor his escucharlo chanting a was él far more cantar, pure ya que el than canto his de él disciples. era mucho más puro que Makes el de sense, sus right? discípulos. Tiene razón, ¿no? Well, not to Prabhupada. Bueno, So no para Srila it Prabhupada. all made sense from their perspective. Todo tenía sentido desde el punto de But vista de ellos, de Prabhupada los wrote brahmacharis, this differently. pero el humor de Prabhupada era So diferente. it made sense, and Prabhupada did not Entonces tenía go with any of sentido, that. pero Prabhupada no It estaba de should have acuerdo. been obvious to the brahmacharis Debió haber sido that obvio para none los of the brahmacharis que so-called ninguna de esas así problems llamadas, were de esos concerning así llamados Srila problemas Prabhupada. le preocupaban a Srila Prabhupada. He had already asked that this recording Él be ya había played pedido in que every la temple of canción ISKCON. se He reproduciera loved en the todo recording, templo de ISKCON. A él le encantó la grabación and this is what he wanted. y es But lo the que él brahmacharis quería. Pero los didn't love brahmacharis, the recording, a los and brahmacharis they no les wanted to gustaba la explain to grabación y Prabhupada ellos querían why it explicarle a was a Srila bad Prabhupada idea por to qué play era this una mala recording idea in reproducir the esa temple. grabación en el templo. Unknowingly, they were trying to convince Inconscientemente Prabhupada querían that he convencer a shouldn't Prabhupada like this de recording. que a él no le debería gustar Prabhupada, esa you really grabación. shouldn't like this. Prabhupada, And no it was a debería, bad a idea usted to no play debería it in the gustarle temple. esta grabación y They're es una using, mala they're idea using reproducirla en his el own templo. philosophy from his Y books querían usar la for misma their filosofía de arguments. Prabhupada y de So sus libros en sus that in argumentos. itself was a very bad idea. Entonces, So eso ya era en sí una these mala are idea. all the reasons that Prabhupada shouldn't want to hear this. Estaban queriendo decir las razones por las que Prabhupada no debería escucharla, la canción. Slippery hope, slippery, slippery, yeah, what's it called? Slippery, what's the word? Slippery slope. It's going down the slippery slope with every Es como caer en un pendiente resbaladizo. This recording was loved by Prabhupada. He felt the devotion of his disciples A Prabhupada le and devotees, encantaba esa grabación and it reminded him y le of recordaba Krishna. a Krishna. This is the recording he wanted played in his temples. Esa es la grabación que él What quería we que se see here reproduciera en is los a templos. conflict of interest. Lo que vemos The aquí es brahmacharis, for reasons they felt were valid, un conflicto did not de like intereses. A los something that brahmacharis Prabhupada no le gustaba liked. algo que a Prabhupada And sí le gustaba. really, what they were trying to do, En although realidad lo que perhaps ellos unknown to estaban them, tratando de was hacer, aunque convince quizás Prabhupada, based inconscientemente, on our es philosophy, convencer a that Prabhupada Prabhupada basándose en also la filosofía didn't like de it. que a Prabhupada tampoco debería gustarle la Here's the canción. letter. Así que aquí está la carta It's from Prabhupada. de Prabhupada que Prabhupada escribió. I beg to acknowledge receipt of your letter dated December 2nd, 1975. He recibido su No. carta. You have made some discovery. Han hecho un All descubrimiento. You have been hearing the recording of Jamuna Devi. Ya And han now estado you want to escuchando la change. grabación de Yamuna Devi y ahora In quieren other words, cambiarla. it's already being En otras played palabras, everywhere. ya se estaba reproduciendo en todos So lados. he's saying, so now you're Entonces él discovering dice, something ahora new. están You were already descubriendo algo doing nuevo. this. It's Ahora okay. que ya lo estamos haciendo, You have been hearing the recording of Jamuna ya han Devi, estado and you escuchando la now want to grabación de change it, but Yamuna it's not an Devi y ordinary ahora thing, quieren it's a cambiarla. concert. No es un Many canto people are ordinario, es singing, un so it's concierto not porque bad. muchas personas Just están let's think about cantando. it.
Many Entonces no voices tiene of nada de, men and de women. malo. Así como el So it Sankirtan, is hay the muchas same voces de hombres y mujeres. Sankirtan. Entonces es lo mismo, es I como approve of it. Sankirtan. Yo la Here apruebo. in Krishna Balaram Temple, we are Aquí hearing en el templo the de same Krishna Balaram recording estamos every escuchando la morning. misma grabación todas las So if mañanas. it is good Así que here, si está why bien not there? reproducirla aquí, ¿por qué no ahí? Actually, De Jamuna hecho, did. He did. He was the leader. But anyway, Yamuna even era here quien it's dirigía el canto, it's all Sankirtan. pero él But he dijo got it. es So Sankirtan. he didn't care for them. Pero He just wanted, basically, he was just telling them, just básicamente solo les estaba follow it. diciendo, Just go ahead with it. That's all. solo sigan haciéndolo, no Prabhupada molesten politely con eso. explained that it was okay, it was bona fide. You won't fall down hearing Jamuna Prabhupada leading the kirtan, amablemente explicó que since estaba there bien are que no se also caerían por men escuchar el singing. canto de Yamuna Devi, porque también You habían don't hombres have to try cantando. to change No anything. deben tratar de In other cambiar words, nada. En without otras palabras, directly saying it, he explained to indirectamente him él explicó that they were being foolish, que fanatical, estaban and siendo immature. tontos, So fanáticos e inmaduros. now this is interesting Y eso es because interesante, Prabhupada did not porque Prabhupada directly say to the no les brahmacharis dijo that directamente a you're los brahmacharis que son fanáticos, that you're immature and que son whatever, inmaduros. um, ¿Y foolish, cuál era el otro punto? fanatical, and Tontos. immature. Foolish, Tontos, fanatical, and fanáticos immature. e He inmaduros. didn't say it Él directly. no lo dijo directamente. He could say that. Él pudo haberlo And dicho. I think if some of us would hear those things, we would say those things. Creo But que he si alguno didn't de want to do nosotros that. He escucháramos esos puntos, hubiéramos dicho esas cosas, It's pero él Sankirtan, no lo hizo. Él dijo, and I no, like es it, Sankirtan, a mí and me that's it. gusta y But eso es todo. I think everyone knew he was Pero being creo que foolish and todos fanatical as a result sabían of that. que But he ellos didn't estaban say it, siendo but tontos y kind of, fanáticos como resultado de eso. it Pero ended él up no lo that dijo, way, indirectly. pero indirectamente así fue. But what I see as the most serious and fundamental mistake they made was that they couldn't Pero lo que veo como el error más grave que cometieron es que no pudieron aceptar algo que a Prabhupada le gustaba, pero a ellos no. Podemos darles el beneficio del dudo al suponer que no sabían cuánto Prabhupada apreciaba esa grabación. Pero debería haber sido obvio si Prabhupada ordenó, si él ordenó que la canción se reprodujera en cada templo para saludar a las deidades. Eso quiere decir que a él le gustó. Lo que tenemos aquí es a discípulos diciéndole a Prabhupada inconscientemente que no nos gusta, que no les gusta algo que a Prabhupada le gustaba y que él debería reconsiderarlo. Entonces a Prabhupada le gustó algo y si a Prabhupada le gusta algo es todo. También debe gustarnos. Y no debes decir que no te gusta. El Prabhupada dice que le gusta, así que también debes decir que te gusta. Creo que uno de los problemas era que era algo muy emocional. Cuando Prabhupada la escuchó por primera vez, las oraciones de Govinda, él lloró. Él sintió muchas emociones. Entonces fue algo tan poderoso para él y tan maravilloso. Así que no iba a ir en contra de eso. Todos debieron haberlo aceptado. Pero bueno, es una lección que podemos aprender. Tenemos. Tenemos algunas preguntas. ¿Nos debería gustar todo lo que a Prabhupada le gustaba?
Quizás your a spiritual Prabhupada le life gustaba el will melón suffer amargo, quizás a because you nosotros don't like no nos bitter guste. foods. Of course not. ¿Sufrirá nuestro avance But espiritual si no much nos gusta of el what melón amargo? Prabhupada liked Claro que no, is pero what Krishna liked, muchas de las cosas que a Prabhupada le or what his gustaban o le guru gustan ordered him son to do. las cosas que a And these Krishna were le not gustan o based cosas que su on guru his personal le taste. ordenó que hiciera. If Prabhupada Y no said están this program basadas should en be su done, gusto personal. Si I Prabhupada want it, dijo it que is important, este and you programa should see it. se debe realizar y I es don't importante, really like that project. We are going to be walking on dangerous waters. y si So nosotros decimos que no nos gusta, Prabhupada said again, estaremos if caminando Prabhupada says this program should en be aguas muy done, peligrosas. I want it. It is important. Si Prabhupada dice que un And we programa o say, proyecto debe and if I hacerse say, I don't really y like that nosotros project, decimos, no me gusta we're este going proyecto, to walk on dangerous, we're walking on entonces estaremos dangerous caminando waters. sobre aguas I may peligrosas. not like certain programs Quizás no me personally. gusten ciertos If programas Prabhupada likes personalmente, them, pero then at least a I must Prabhupada le also gustan. like them, at least Entonces, support them. al menos If debo something is apoyarlos. pleasing to Prabhupada Si algo and complace a I Srila personally Prabhupada don't like that y a mí program, personalmente no me gusta el programa, don't support it or don't no lo advocate apoyo it, then what kind of o no lo disciple defiendo, am I? entonces, ¿qué tipo de I discípulo exist soy? for his pleasure, Yo not existo for my own. para su placer, no para mi placer. They didn't like what Prabhupada liked. A They ellos basically were no les telling him gustó you lo que a shouldn't like Prabhupada le it. gustaba y básicamente le estaban diciendo a Prabhupada que a él no debería They were gustarle tampoco. taking Shastra at face Y value. estaban usando el Shastra y estaban In tomando los Shastra, Shastras como you en shouldn't hear sentido a literal. woman singing. But En el this is Shastra the se dice que voice no se debe of escuchar cantar Jamuna, a una mujer, who Prabhupada loved. It pero was so en esta pure. canción la voz era de And Yamuna, a quien Prabhupada that's amaba y another era one. una devota Jamuna tan was pura. pure. Ese es otro punto. Yamuna When era una Prabhupada devota pura. was with the devotees in the early days of the Cuando Prabhupada India, estaba and con los he had devotos en los huge primeros días Haribol en la programs, India, 10,000, tenían grandes 20,000, I don't programas know, de 10,000, 100,000, 20,000, a million. 100,000 He would personas, un have millón de the personas. devotees sing, Prabhupada le pedía a los devotos que cantaran would have them sing for Jamuna. A woman, y it's like, le pedía a Yamuna que he loved cantaran. it. And if Prabhupada loved it, that's all that matters. Si a If Prabhupada le he did encantaba, es something todo that lo que Prabhupada loved, importaba. that's it. It's perfect. Si Other hiciste than o haces algo acceptance and praise. que a Prabhupada le agradaba, entonces eso es todo. So, if the chanting of Jamuna is going to agitate you, you need help. Si el canto de Yamuna te agita, The entonces necesitas nature ayuda. of the mind La is naturaleza de la when you mente give up something, es que cuando becomes abandonas algo, more attractive. eso se vuelve más Mm. atractivo. Yeah. Sí. See, the brahmachari's understanding and the La intent of what comprensión de Prabhupada los wrote brahmacharis about not hearing a woman y la intención sing was different. Yeah. Anyway, o lo que Prabhupada quiso you have decir to con que no understand se the debe escuchar a una meaning, mujer cantar es the diferente. mood, the meaning, and so forth. Debemos comprender el humor, So el let's see. significado. All right, I think that's enough for today. Y bueno, creo que eso es suficiente por hoy. Let's see what you have to say here. Veamos qué han dicho, qué In comentarios our tienen. region, for us, devotees, just starting their training seniors and mentors suggesting to better not to listen to much En nuestra región, para discourses. nosotros, devotos I hope it is que fine recién comienzan su if you are formación, los understanding mayores y and mentores not sugieren yet que es having mejor no escuchar los developed kirtans de Mataji. consciousness Espero que seeing esté bien, ya woman. que estamos en formación y aún no hemos You should desarrollado la hear the conciencia Jamuna. de ver a la mujer You como should madre. hear the Govinda prayers. Pero deben escuchar las You have to. oraciones de Govinda, de Yamuna Devi. Otherwise, Deben it's hacerlo. like, oh, De lo contrario, es he's como, so fallen. él es tan He caído can't que hear a woman. no That's a puede problem. escuchar a una mujer. Eso es un problema. And devotees were, in the temple in New York. En el He templo was en Nueva asking York, the women to not allow
Él le pedía a las shall japa mujeres, during the morning program. And that was estaban tearing pidiendo que up las for mujeres Prabhupada. no Prabhupada cantaran was very yapa durante upset. el programa de la mañana en el templo. Y le llegaron las Yes, noticias a Prabhupada y él se enojó mucho. you cannot chant Y él dijo, to the women and you can go to a mountain. si no puedes cantar cerca de las mujeres, entonces puedes But you irte all a go una to a montaña. mountain, there'll be no one to preach. Pero si te vas a la montaña no habrá nadie a quien So he was predicarle. very upset, very upset about it. Así que él se molestó mucho And por eso. he it's artificial. That's what it is. It's a bit up artificial. Porque It's es a algo bit artificial. That's the point. Ese es el punto. He was really upset Él estaba muy molesto. that the boys, the man did not allow the women Que los hombres no permitieran que to las chant in mujeres the temple. cantaran en Huge el temple. templo. It's Era like, un templo muy grande. it's like huge. It's not a little temple. It's Era muy huge. grande, no era un templo pequeño. And he was very upset about that. Entonces Prabhupada estaba muy molesto, muy enojado. And Prabhupada was just saying, just be real, just Prabhupada estaba diciendo solo se hace see real. women as mothers, Solo ve a las mujeres como be madres. humble. Solo sé humilde. Anyway. I am feeling so small, I'm feeling not worthy that I have your attention and time to write me, and also I don't want to disturb and take your time with my letters. And also I am Alguien más feeling dice, me siento stuck tan and pequeña. blocked to Siento que write no you merezco su atención y su so tiempo that para you escribirme. I Tampoco miss quiero you. molestarle ni So I quitarle tiempo con mis cartas. just so Además, me not siento have bloqueada y sin fuerzas para to learn escribirle por las from razones que mencioné. it is ¿Por so qué me sad pasa I'm esto? ¿Qué feeling debo aprender de estos agitated to write pensamientos? you. Es tan triste, siento el Since impulso 1 de year, escribirle it's so desde surreal. hace un año. Es I want to tan put surrealista. holding Quiero myself hacerlo, back. pero me Is it contengo. fear? ¿Será miedo? It's so ambivalent. Es tan ambivalente. I am Me overwhelmed siento abrumada with this inner por este process proceso of interno de growth. crecimiento. Can I ask ¿Podría a ayudarme a solution superar este to break desafío? through this challenge? Yeah. The Sí, answer is la respuesta es, answer your letters. That's it. That's it. Just do it. la respuesta es solo hazlo. Se escribe Don't, la carta. don't. If you have something Si that's tienes beneficial algo to hear, and you don't, que es and beneficioso have escuchar reasons to not think it's not good. y no tienes ninguna razón You're por la thinking, que oh, sea I malo, shouldn't do it for this or that. si It's piensas, all "Oh, wrong. no debería hacerlo por esto y Just esto, no, do eso what you está have to mal. do to help Debes your hacer Krishna lo que consciousness. necesitas para mejorar tu That's it. conciencia de Krishna. That's Eso es it. todo. Finished. It's your job. Es tu deber. And don't get mental about it. Just do it. Because it's necessary, so do it. Eso es necesario, así que solo hazlo. I've noticed that while the way of preaching Krishna consciousness is very contemporary, how can we avoid becoming He notado que si bien la melancholic forma de predicar la conciencia de Krishna es muy contemporánea, and living ¿cómo podemos in the evitar past, caer en la beginning of the melancolía y vivir en el pasado, melancholy? los comienzos del movimiento? You have to go with the contemporary preaching as Tienes necessary. que predicar You contemporáneamente. have to do what's best. Debes hacer lo que It's sea lo not mejor, the best, but you have to do what's best. aunque quizás no sea lo mejor, pero debes hacer lo mejor que puedas. So much fanaticism around women. Prabhupada was always very Hay, favorable towards hay mucho women. fanatismo en Never torno a las singled out. mujeres. Prabhupada siempre fue muy You have favorable a these, ellas y nunca las you discriminó. have young girls, like 20 years old, 21, Hay 22, mujeres jóvenes de 20, 21, 22 and they've all become celibate. y todas se han vuelto, So you can cel- understand there's some problem there. todas se han vuelto célibes. So Entonces they puedes just wanted entender to que hay un reject problema so ahí. many things. They just didn't want to deal with it.
then Entonces, hopefully se lo we've estaban learned proyectando, better, pero at least for some. esperemos que hemos aprendido a ser mejores. What I have seen so far, what's written for women is true. What's understood so far is Prabhupada. Lo que he visto hasta ahora es que lo que está escrito sobre las mujeres es cierto. Lo que he entendido hasta ahora es que Prabhupada era favorable a las Vaishnavis. Prabhupada era favorable a todos. Devotion, anyone who's Quien pleasing to sea que Krishna, tiene why would devoción, he quien not sea be? que complace a Krishna, ¿por qué no sería doesn't make favorable sense. con ellos? No tiene Well, you sentido. did things nice for Krishna consciousness, but I don't Hiciste agree with cosas because you're buenas para la woman. conciencia de That's too Krishna, bad. pero no estoy de acuerdo contigo porque eres una mujer. That would be stupid. Eso sería estúpido. Yes. Sometimes we see temples A veces where vemos women templos donde las mujeres chant no japa pueden in the recitar temple room yapa en la sala del for the templo deities delante de las during deidades. office times. ¿Está mal Is this esto? wrong? Pregunto esto por la instrucción de Prabhupada Asking sobre this enviar a los because brahmacharis a Prabhupada recitar a las Prabhupada montañas, instructed molestos por la sending presencia de the mujeres. bothered by women brahmacharis to chant. And unless you're in a super small place, maybe, but otherwise, A menos que estés en un it's not lugar proper. muy pequeño, You can find quizás, out. pero de lo contrario no es You can apropiado. No find that section where Prabhupada puedes encontrar esa talks about sección it en la cual somewhere Prabhupada habla in sobre his ese tema. letters. Está en You en can algún find it. lugar en sus If cartas. you Puedes have anyone encontrarlo. who's creating a problem for you in the temple, Si hay alguien que you can esté find that creando un problema en el templo, puedes encontrar esa cita and you can explain it. y puedes That'll explicarles. clear it up within Y interval. eso aclarará las cosas para todos. Well, the problem is you don't want to be El problema young, es if you're que old and ugly, no problem. But no young quieres and ser beautiful, joven then y it's hermosa. Si eres anciana y fea, no hay problema. Pero si eres joven y hermosa, cover ahí up hay your un eyes, problema. see you, Debes cubrirte like that. la cabeza para que no te Don't wear vean. any makeup. No debes usar Wear maquillaje. like very proud, just very simple dress. Usar un nothing. vestido muy simple. Then maybe you'll be all right. Y entonces estarás I bien. mean, it's a little awkward because they're living as brahmacharis. Es they're un not- poco incómodo porque ellos están viviendo como brahmacharis. Anyway. así que- Pero bueno, Be modest. Be modest. That's the idea. Okay. debes ser modesta. So, Esa es la idea. Yeah. I think that's enough for today. I have Pero to bueno, creo que eso es get suficiente ready por to hoy. go to a program Debo in 10 prepararme minutes. para ir a otro programa en 10 minutos. So, Así I que guess. Yeah, be responsible rather than blame others. sí, ser responsable en lugar de Don't culpar a blame los women demás. for your problems. No culpes a las mujeres por tus It's a problemas. problem. You guys are a problem. That's the problem. Es- If there weren't any women, there'd be no problem. Si no hubieran mujeres, no habrían problemas. But there's women who are creating all the problems for ISKCON. Pero las men, mujeres yes. están creando muchos problemas para ISKCON y los You need hombres. to be responsible. No, debe ser responsable, ese es el punto. I think that a man is, not Creo being que responsible un is hombre really bad. Que no es Muy bad. responsable es muy malo. Okay, you have to be responsible. Debemos ser responsables, eso es todo. You girls be responsible. to Las men, or men be mujeres responsible deben to ser them? responsables con los hombres y los hombres deben ser Yeah. responsables You're hacia las responsible mujeres. to them, you're chaste, and he's Ser responsible responsable to con them, ellos, and se he's good. casta y él debe ser responsable con ella y todo estará bien, Okay, ¿cierto? all right. Well, see you later. Hare Bueno, Krishna. Nos vemos luego. God Hare bless Krishna. Prabhupada. Toda la gloria a Srila Prabhupada. Thank you, Gurudev. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Thank you Jai Gurudev, Hare Krishna. We love you so much. Love you so much. Hare Jai Krishna. Gurudev. Thank you. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Thank you so much, Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. Haribol. Gurudev. Haribol.
Nice to Haribo. see you. Jai. Okay. Goodbye to you. Goodbye. Hare Krishna, Recording Gurudev. stop.